Pete Stevens Rodríguez es un fotógrafo submarino que vive en Costa Rica y se especializa en capturar imágenes de la vida marina en el país. Como miembro del Centro Comunitario de Buceo Embajadores y Embajadoras del Mar, Pete utiliza su fotografía para inspirar a las personas a cuidar y proteger la vida marina y los océanos de Costa Rica. A través de sus imágenes busca promover la conservación y la educación sobre la importancia de la vida marina en el país. Hoy en el Ágora Charlas con Ángela conoceremos su historia. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenido a su programa El Ágora Charlas con Ángela. Hoy estamos con uno de los embajadores del mar, con Pete. Bienvenido a nuestro programa, Pete. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Pete Stephens, como ya lo dijo, y es un placer, muchísimas gracias. Gracias, Pete. Primero que todo, queremos preguntarte cómo fue esa infancia tuya en Cahuita, Costa Rica. ¿Cómo fue mi influencia? Wow, mi familia es una de las pobladoras originarias de aquí de la costa, ¿verdad? Entonces sería como Puerto Viejo, Cahuita, y también tengo familiares en Limón. Mi familia es bastante grande, en realidad, entonces, claro, ¿verdad? Entonces, como es una de las fundadoras, una vez que me metí un poquito más en el pueblo de Cahuita, nos fueron conociendo como parte del centro de buceo. Fue hasta hace relativamente poco que puse como de dónde vengo, ¿verdad? En contexto. Entonces, como mi familia y todo, entonces todo el mundo empezó a decir, ok, ya lo recordamos, ya conocemos por dónde viene su familia y todo. Entonces fue un gran boom, porque en ese momento, claro, todo el mundo llegó y dijo, sí, no, claro, conocemos a su familia, todo el mundo. Entonces la relación fue muy bonita, ¿verdad? ¿Y cómo es tu nombre, Stevens y Rodríguez? Mi nombre es Pete Stephens Rodríguez, pero es algo interesante ahí, ¿verdad? Y es que el Rodríguez realmente no debería de ser mi apellido, ¿verdad? Entonces fue que antes, en el tiempo de antes, para mi abuelo, tenían que ponerle el apellido, entonces, pero como recién había nacido, tenían que ir caminando hasta el registro y en el registro poner el nombre y apellido. Como le pidieron el favor a una persona cercana del barrio, esta persona llegó y se le olvidó el apellido y puso Rodríguez, pero el apellido es Suevi, que viene de la parte jamaiquina de nosotros. O sea que, digamos, tu familia originalmente fue de los fundadores de este pueblo, pero además vienen de Jamaica. ¿Qué, qué, qué más sabes tú de tu familia jamaiquina? Bueno, hasta hace poco aquí en el centro de buceo, que es gran parte de eso, ¿verdad? Me doy cuenta mucho sobre mis raíces, que es lo que básicamente uno viene buscando, ¿verdad? Aquí justamente. Y el caso es que me doy cuenta, hablando con mi tío abuelo, don Alejandro Suevi, ¿verdad? Que él nos cuenta que su abuelo venía de Jamaica, ¿verdad? Venía en la forma de esclavo, llega hasta Jamaica y ahí ya es liberado, ¿verdad? Porque ya se sale de lo que es la esclavitud, entonces se acorta ahí justamente, se casa con una chica y justamente después de eso llega aquí para la construcción del ferrocarril, ¿verdad? Entonces, y una vez que pasó esto, luego subió a Alta Talamanca, tuvo dos hijos, el hijo de él, ¿verdad? Tuvo dos hijos en Talamanca y básicamente nace mi tatarabuelo y mis dos tatarabuelos, que serían los papás de mi abuelo y mi tío abuelo. Entonces, básicamente ahí viene la raíz. Se casa con una indígena, ¿verdad? Entonces, tengo esa mezcla por parte de mi abuelo de indígena y afro, ¿verdad? Que vendría de Jamaica. Y después de ahí, mi abuela es negra, es de aquí, de la familia Brown, entonces, por esa otra parte, entonces mi mamá también, ¿verdad? Y poco a poco, ¿verdad? Entonces ahí hay una mezcla de afro e indígena y por el otro lado de mi abuela es más afro, entonces
sí, es toda esta gran mezcla que tengo, ¿verdad? En este momento. Qué interesante, ¿verdad? Esos raíces, bueno, todos tenemos un poquito de todo, todos los latinoamericanos, un poquito de africano, un poquito de indígena, otro poquito de español, de pronto, no sé, interesantísimo. A ver, cuéntame tu familia, tus hermanos, cuántos hermanos tienes y cómo fue, digamos, crecer en Cahuita. Sí, claro. Tengo dos hermanas por parte de mamá. Tengo más hermanos por parte de papá también, pero mi familia es bastante extensa. De hecho, te cuento una anécdota. Una vez en el colegio nos dijeron que teníamos que escribir en una hoja como los miembros de la familia, ¿verdad? Entonces era algo ahí dinámico, ¿verdad? Un poquito. Y me volví donde la profesora y le dije, profesora, me va a perdonar, pero vieras que en esta hoja no me va a caber toda la familia. Y se echó a reír, ¿verdad? Y me dice, qué bueno. Y le digo yo, profesora, es que no es mentira. Entonces me dice, ok, llene esa hoja y después viene a ver qué tal. Llené la hoja totalmente y después me dijo como, wow, de hecho, le había dado clases a otros de mis familiares y justamente entonces, sí, ¿verdad? Es una familia bastante extensa y por la parte de Puerto Viejo, que es donde siempre he vivido, ¿verdad? Desde joven, la zona de la playa siempre ha sido como mi patio trasero, ¿verdad? Donde hemos jugado un montón. Hasta hace varios añitos es que comenzamos a venir un poco más a Puerto Viejo este, y tenemos muchos amigos aquí en esta zona, entonces básicamente sí. Fabuloso y me imagino que por allí también ha sido tu conexión con el mar. Pete, te voy a mostrar esta foto. Uh, claro, wow. Me acuerdo de hecho ese día. ¿Cómo entraste tú al centro de buceo? Entré al centro de buceo porque mis primos y amigos estaban un día en la casa del pez león, ¿verdad? Estábamos cazándolo ya que es una pequeña plaga, ¿verdad? Para las costas, ya que se comen muchos animales, y realmente comen 5 veces su tamaño en un solo día, ponen más de 3.000 huevos y básicamente se comen todo y como no tienen depredador es terrible, ¿verdad? Entonces, un día de estos, en una de las casas, nos topamos a doña María Suárez, ¿verdad? Que ella nos hace una entrevista, entonces nos pregunta que claro, que qué queríamos hacer, que si teníamos algún sueño, y nosotros, por supuesto, ¿verdad? ¿Y cuál era el sueño? Bucear con tanque. María, como era buceadora, dive master para su momento, ¿verdad? Entonces, claro, sabía lo que era esto y que iba a implicar un pequeño, gran reto, ¿verdad? Más en una comunidad como esta, donde iba a ser difícil conseguir los materiales, entre otras muchas cosas. Entonces, un día de repente, conseguimos el profesor de buceo, conseguimos los tanques, las aletas, las máscaras y hacemos la primera parte que le llamamos bautizo, donde es solamente entrar en una piscina de poca profundidad y hacer la primera introducción, quitarse la máscara, ponérsela y respirar por el regulador del tanque, ¿verdad? Bajo el agua. Entonces salimos súper emocionados y claro, ¿verdad? Estábamos fascinados con esta nueva modalidad de poder estar más tiempo bajo el agua, sin embargo, queríamos probarlo en el mar. Justamente fundamos el Centro de Buceo, Embajadores y Embajadoras del Mar, ¿verdad? A finales del 2014, junto con mis primos, mis amigos, entre otros, ¿verdad? Y María Suárez. Entonces, de ahí, poco a poco, conseguimos las otras modalidades, que sería avanzado, que sería el segundo módulo y posteriormente el de rescate. Y justamente ese fue el comienzo, justo antes de lo que era la arqueología. Entonces, básicamente. Bueno, ahora te muestro esta otra foto y me cuentas. A ver, bajo el agua, claro. De hecho, esa es en Cahuita, si no me equivoco. Claro, genial. Hay días, como estos, ¿verdad? Que vemos en la foto, que están un poco, el sedimento es un poco fuerte y no se ve mucho, ¿verdad? El lugar. Y nosotros creemos, tal vez me salte un poco mucho a lo de arqueología, pero bueno, nosotros creemos que en Cahuita
no sé si han leído el libro de Tonaína, una luz marina de María Suárez, ¿verdad? Pero en Cahuita, curiosamente, hay veces que el mar está plano por meses y llegamos de pronto un día y misteriosamente no podemos ver nada en el fondo del mar, ¿verdad? Y a pesar de que se supondría que estaría limpio, ¿verdad? Entonces creemos que Tonaína por allá de vez en cuando nos deja ver estos sitios, ¿verdad? No es siempre en realidad. Nos pasó un par de veces el sitio de las anclas, que está más o menos como a 1,5 metros de profundidad. Es súper fácil de ver, de hecho uno lo podría ver desde el bote. No vimos ese día desde el bote, sabíamos el punto exacto donde estábamos, nos sumergimos y nunca encontramos el ancla, a pesar de que muy posiblemente estaba a centímetros de nosotros. Pero sí. Bueno, ¿cómo es la parte del buceo arqueológico? ¿Y cómo fue esa primera vez que ustedes se dieron cuenta que había algo más que peces debajo del mar? Bueno, fue bastante grandioso porque creo que hasta ese momento apenas estábamos terminando de asimilar que podíamos durar mucho tiempo bajo el agua y podíamos ver miles de peces, ¿verdad? Esa vida, ese, esta nueva vida que veíamos bajo el agua, ¿verdad? Es al igual como cuando uno se mete en la jungla y empieza a escuchar la sinfonía de las aves, las ardillas, los monos, grillos, muchos otros animales, es básicamente lo opuesto en la misma sinfonía, pero bajo el mar, ¿verdad? Entonces es algo maravilloso. En el mar, el sonido viaja 2 veces más rápido. Entonces es un montón de vida, ¿verdad? De hecho, si han escuchado videos, siempre se escucha mucha vida. Entonces son los pececitos, los cangrejitos y todo, ¿verdad? Entonces era genial. Sin embargo, nos dice María un día que en Cahuita habían barcos hundidos, posiblemente que podíamos verlos. Entonces, nosotros estábamos fascinados. Sin embargo, teníamos una idea un poco errónea, ¿verdad? Al principio, claro, nos decía barcos hundidos con cañones, ya uno decía piratas, ¿verdad? Entonces, claro, llegamos hasta el sitio y empezamos a ver los cañones, eran inmensos, fascinantes, algo que posiblemente uno solo vería en películas o en el museo. Estaba justamente detrás de nuestro patio trasero, ¿verdad? Entonces era algo magnífico, ya que queríamos saber la historia detrás de todo esto, ¿verdad? Sabíamos que era una gran historia, solamente ver esto se daba uno cuenta que algo pasó aquí, ¿verdad? Entonces salimos con miles de preguntas y qué más que los mismos abuelos, ¿verdad? De nosotros, los pobladores de la comunidad, quienes tienen esas historias que han pasado de generación en generación y a través de los años, ¿verdad? Que pueden contarnos un poquito sobre esto. Esa fue la primera forma en que buscamos y luego de eso nos dimos cuenta que la Universidad de Carolina del Norte había llegado a este sitio anteriormente. Entonces hicimos una capacitación con ellos en NAS, que sería Nautical Archaeological Society, una modalidad para asistir como asistente de arqueólogo en un sitio subacuático de arqueología, ¿verdad? Entonces, es muy interesante porque básicamente todo lo que uno ve bajo el agua lo lleva directamente a un papel enorme, ¿verdad? Y entonces puedes ver todo eso desde un papel. Y en la arqueología es algo fundamental, ya que uno quiere ver todas las perspectivas. Realmente uno no quiere perderse ni una sola, ¿verdad? Entonces sería la perspectiva de los pobladores, de las personas que lo han visto desde otros lados. Los indígenas también, ¿verdad? De Alta Talamanca tienen historias sobre esto también. Entonces, claro, ¿verdad? Reunir todas esas historias más lo que uno ve bajo el agua y todas las perspectivas cuentan una gran historia y de ahí empieza a hacerse la arqueología. Pete, eso que nos cuentas verdaderamente, la parte arqueológica, es súper fantástico. Y después, digamos, de que ustedes se dieron cuenta de que allí había bueno,
un barco que seguramente tú dices que creían que eran piratas. ¿Cómo llegaron a descubrir que ese era, que no era eso, sino que ahí habían llegado algunos de sus ancestros y que eran y que habían sido pobladores también de esa región? Sí, como te decía, todas las perspectivas contaban algo distinto, ¿verdad? Entonces, lo que hizo la diferencia, que hace la diferencia en todos los barcos también, es uno de los puntos más grandes, es que tenemos historias de personas que en su momento, cuando hicieron una visita al sitio, encontraron manillas o esclavas, ¿verdad? Como les dicen, que se hallaban justamente en estos barcos. Entonces cambia la historia con una sola manilla, ¿verdad? Sin embargo, habían cientos en su momento, cuentan las historias, y también algunas de las personas que bucearon en su momento ahí, ¿verdad? Una manilla, una esclava, cambia la historia porque esto demuestra que no eran barcos piratas, no era de otra cosa más que de barcos esclavistas, ¿verdad? Entonces ya esto nos explica todo eso, ¿verdad? Entonces ya sabemos por dónde agarrar. Entonces de ahí partimos también otro poco y poco a poco encontrando mapas. ¿Y cómo llegan ustedes al África? Porque entiendo que hubo un evento en que llegaron algunas personas que venían del África. Sí, de hecho, uno de los jóvenes del centro de buceo fue a Ghana, justamente para ver un poquito sobre esto, ¿verdad? Entonces, él lo que nos contaba era que los africanos eran vendidos, ¿verdad? Y luego de esto pasaban por un río. Justamente él nos contaba que este era el último baño, de hecho se le llama así, the last bath. Entonces, claro, después de ahí eran bañados y alistados para su venta. Entonces, justamente esto que la verdad marcó un punto muy fuerte en nosotros, pero bueno, básicamente. Entonces se sabe que los galeones, una vez que habían comprado los esclavos, venían, venían como hacia Portobelo, y básicamente en una de las tormentas que había en el Caribe, se pierden su rumbo, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que Punta Carret viene del nombre Punta Cahué, que ese era el nombre original que tenía la Punta de Cahuita en su momento. Entonces ahí es como nos damos cuenta que en uno de los mapas sí existía este punto como destino o algo, de alguna manera. Entonces, claro, llegan ahí justamente y ahí es donde sucede todo esto. Bueno, pues parece fascinante todo este volver a los ancestros a través de un barco que se ha encontrado en un sitio de buceo. Pero también sé que tú en algún momento has estado en la parte ecológica. Cuéntanos cómo es esa parte de tu trabajo también, como pensando en limpiar el fondo del mar. Sí, por supuesto. Hemos hecho mucho trabajo de ecología junto con los jóvenes del centro de buceo. Una vez, de hecho, fuimos a llenar todos los tanques que teníamos del centro, ¿verdad? Y nos llevamos a todos los jóvenes en un super viaje por debajo del agua. Nosotros estábamos fascinados porque íbamos a hacer un viajecito, ¿verdad? Y hacer una pequeña limpieza, nosotros dijimos. Sin embargo, wow, fue bastante impactante porque por la playa había basura, se recogieron aproximadamente 5 bolsas jardineras de basura, más o menos, no sé si la idean ahí como que son de las grandes, grandes, ¿verdad? Entonces, claro, después de esto nosotros buceando empezamos a encontrar mecates, era terrible, mecates bajo el agua, ¿verdad? Amarrados a los corales y con el cuchillo cortando el mecate rápidamente, los jóvenes impactados, y llegamos al punto final donde eran botellas, botellas de vidrio en el fondo del mar. Yo pensé que eso no pasaba aquí, pero lastimosamente. Entonces sacamos poco más de
7 sacos de estos de papas, ¿verdad? Llenos de botellas de vidrio y fue bastante fuerte porque no pensamos que iba a ser tanta basura, ¿verdad? Entonces, pero sí, entre todos los jóvenes ahí sacamos un par de fotos, tal vez en algún momento las pasamos, y esto fue bastante impactante. Hicimos una limpieza en toda la parte de Puerto Viejo, que era como básicamente es donde hacemos más buceo, y después de esto notamos que en la otra parte del Chino, ¿verdad? Donde buceamos, también había basura, entonces hicimos limpieza y fue bastante grande. Ahora, en realidad, yo hago mucho buceo, ¿verdad? Snorkeling, nada más con la máscara y el tubo, ¿verdad? Entonces voy con un compañero o amigos a hacer snorkel por la playa y siempre me topo basura. Es más o menos común, entonces siempre llevo una bolsa y es como ir metiéndolas y metiéndolas y metiéndolas. Entonces, sí, les diría que si van hacia la playa, no solamente llevarse la basura de uno, sino tratar de agarrar la que una pueda, ¿verdad? Ya que esto da una gran ayuda. Hay sitios donde la gente no entiende, a veces muchas personas vienen a la playa y dicen, ok, sí, llevarse la basura, pero ¿qué es la basura exactamente, verdad? Entonces la basura mata muchos animales del fondo del mar y si en el mar los pececitos se mueren, se contamina el lugar, ¿verdad? Digamos, entonces si se mueren los pececitos, los corales van a ir muriendo poco a poco. ¿Y cuál es la importancia de estos corales? ¿Por qué son tan importantes? Ya que estos no son plantas, en realidad son animales, ¿verdad? También la importancia de estos es que las olas en sitios como el Caribe son muy fuertes. Tienen una de las mayores fuerzas, básicamente. Tenemos tres barreras de corales, entonces una es inmensa, llevando kilómetros de barrera de puro coral. De hecho, cuando hay olas grandes, se ven olas de hasta 30 pies quebrando justamente ahí. ¿Y qué es lo que hace? Que las olas vienen y quiebran en estos arrecifes y luego vienen con la mitad del poder que tenían al principio. Llegan a la segunda barrera, quiebran, llegan con la mitad de la mitad del poder que tenían antes. Y luego en la última parte, que es la costa donde hay coral, solamente quiebran y se deslizan y no llegan a hacer tanto daño, ¿verdad? En la playa, entonces no llega a erosionar tanto. Sin embargo, esto sí pasa, aunque tengamos estas tres barreras de corales. Esa es la gran importancia. Entonces, imagínense si no tuviéramos corales, si no tuviéramos esos peces que la gente le gusta comer, ¿verdad? Claro, la langosta, el pargo, y nos gusta que se multipliquen. Qué bonito que es llegar a un lugar y ver cientos de vida, ¿verdad? Entonces esos cardúmenos inmensos que a uno le encanta ver, ¿verdad? Que son simplemente fascinantes, aunque las haya visto 1000 veces, son increíbles. Entonces básicamente sí, esta es una gran importancia, la gran importancia de los corales y de los sitios, ¿verdad? Qué lección tan interesante que nos ha dado Pete. Te felicito pues y ojalá que acá también en el Caribe, nosotros tenemos Caribe también, tenemos Pacífico, que se repita esa lección de ustedes, de cada vez que ir al mar, no solamente recoger la basura de uno, pero poder recoger todo lo que la gente irresponsablemente tira al mar, porque como tú dices, hay que preservar los corales. Muchísimas gracias, Pete. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa. Muchas gracias a ti, es un placer y nos vemos pronto.